participación en Olimpiadas, que igual no hace falta, pero bueno, igual para que lo pongan ahí si me hacen el favor. Eh, la sesión se está grabando, entonces eventualmente ustedes van a tener acceso a la sesión y a las notas o apuntes que se desarrollen durante el taller. Entonces, eso sería lo primero. La idea de este taller, en realidad nada más es presentar algunas ideas importantes y soluciones y ejercicios que se suelen presentar usualmente en la primera eliminatoria para segundo nivel, más específicamente, y bueno, en este caso en teoría de números. Entonces yo me tomé, digamos, la tarea de revisar las dos últimas eliminatorias, la que se aplicó en el 2020 y en el 2021, que si bien es cierto, se aplicaron en Moodle, en la plataforma de la UNED, los exámenes no han cambiado mucho, lo cual, pues en realidad es importante de analizar, pero bueno, este no es el contexto. Puesto que se mantiene más o menos el mismo esquema, el mismo tipo de pregunta. Eso lo vamos a discutir ahora tal vez un poco con más de detalle. Y luego, pues entonces presentar algunas de las soluciones de los ejercicios con algunas recomendaciones metodológicas de lo que sería bueno o lo que se puede hacer para preparar a los estudiantes. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el temario, porque en realidad, digamos que técnicamente uno debería partir del temario. Tengo un problema. No puedo compartir. Déjenme un momento para hablar con la administradora. Disculpe, Sí, adelante. también no podemos, bueno, por lo menos yo no puedo escribir en el chat la información, no me está dejando. Perfecto, gracias. Sí, voy a decirle a Marisela, porque es que esta reunión no es mía. Eh, Muchas gracias por avisarme. Porque si no estamos feos así.
Ya ahora sí, disculpen, muchas gracias. Ya ahora sí puedo compartir. Me dijo igual Marisela que para... Ahora sí, ya ahí están, ya pueden escribir. Que igual les tengo que pasar un formulario, voy a buscarlo de una vez porque si no se me va a olvidar. De asistencia y de, ¿cómo se llama esto? De, como de evaluación del taller. Entonces ya les voy a pasar el link para que lo completen ahí, bueno, para que tengan el link y luego lo pueden completar con más calma. Vamos a ver, ¿a dónde está? Aquí está el correo. Coma. Este no es. Entonces, este sería el primero. Este es para una evaluación que van a hacer ustedes del taller, si lo tienen a bien. Y ya les voy a decir cuál es el segundo. Ah, no sé. Aquí está, ya encontré el otro. Complicado que es esto ahora con tanta cosa que hay que hacer. El primero es evaluación y el segundo sería el de asistencia, para que completen ahí ambos formularios con sus respectivos datos. Se los agradezco. Yo creo que no se pueden copiar, bueno, pero igual si ustedes les dan ahí clic, entonces les los redirige al sitio ese, porque de este chat no se puede copiar, es un cochinada. Uy, está grabando, perdón. Ok, entonces lo que les quería enseñar es la página de Olcoma. Está el temario, y ahora sí puedo compartir, aquí está. Entonces aquí está el temario del, bueno, este del primer nivel, del segundo nivel de teoría de números. Viene concepto de divisibilidad, divisor, múltiplo, propiedades, el algoritmo de la división, números primos y compuestos, el teorema fundamental de la aritmética, descomposición canónica, reglas de divisibilidad, por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Obtener los divisores positivos de un número natural incluye obtener la cantidad de divisores del número. Es una formulilla ahí. Máximo común divisor, mínimo común múltiplo, y luego notación desarrollada en número en base 10, conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Operaciones, potenciación, valor absoluto, notación científica, el sistema métrico decimal, unidades, razones y proporciones, regla 3 simple y compuesta, porcentajes y concepto de probabilidad. Bueno, en realidad, probabilidades es un tema aparte, pero digamos que está combinado aquí. Eso, digamos, es lo que dice el temario de segundo nivel de la primera eliminatoria. Entonces, en teoría, pueden salir preguntas de cualquiera de estos temas. De hecho, bueno, como les mencioné al principio, yo revisé las últimas dos eliminatorias, podría haber revisado más, pero bueno, no alcanza el tiempo para hacer tanto. Y ahí pues podemos ver, digamos, en las preguntas de teoría de números, más o menos como cuáles son los temas que se abarcan. En ese sentido, entonces déjenme presentar aquí. Tenemos de la eliminatoria del 2020, estamos hablando de la primera eliminatoria, que salieron 5 preguntas de teoría de números, y en la del 2021 salieron, me parece que había una más, pero no la consideré como pertinente porque era un poco más de razonamiento. Y habían 4 preguntas. Entonces,
En la primera pregunta se menciona dígitos y divisibilidad. Ahorita vamos a ir analizando cada una de las preguntas, pero es más o menos para ver cómo se van distribuyendo estas preguntas en la primera eliminatoria. Recuerden que la primera eliminatoria es únicamente de selección única. Aunque estas preguntas de selección única no suelen ser como las que se hacen en secundaria, porque algunas son, o sea, incluso hasta hay que hacer desarrollo y resolver operaciones y un montón de cosas, al final hay que marcar una respuesta y eso es a lo que voy. Entonces, uno puede guiarse siempre con los datos de la respuesta. Entonces, aquí tenemos algunas que hablan de dígitos y divisibilidad, ya lo vimos ahí en el temario. Hay otra que, bueno, tiene que ver con los días, que no es exactamente un tema específico, pero tiene que ver con los días y el algoritmo de la división. Luego, otra que tiene que ver con dígitos y ordenamiento. Y otra que tiene que ver con dígitos y divisibilidad. Y por último, una de múltiplos y sumas. Entonces, bueno, ahorita vamos a volver a eso. En ese sentido, bueno, estas son las preguntas que salieron en el 2020 en la primera eliminatoria de segundo nivel. Entonces, más o menos por ahí, pues se enfoca en, como aspectos importantes, el algoritmo de la división, la notación desarrollada o los dígitos de un número y las reglas de divisibilidad, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, analizando cada una de estas preguntas con más calma, la primera pregunta que estaba señalada ahí en el documento es la siguiente. Entonces la pregunta dice lo siguiente, si A y B son dígitos, entonces estamos hablando de dígitos, entonces la cantidad de números de la forma 2A, 2B, que son divisibles por 30, corresponde a, y bueno, aquí vienen las 4 opciones. Estas preguntas suelen salir mucho en la primera eliminatoria. De hecho, o sea, yo estoy seguro de que ha salido por lo menos en los últimos 3 o 4 años una pregunta parecida a esta. Entonces, o sea, es algo que vale la pena ilustrarlo y explicarlo a los estudiantes que van a hacer la prueba. Ya ahí, pues, con un poquito de suerte y cuidado, con toda seguridad van a tener esta pregunta buena. En este caso, bueno, personalmente, yo considero que más de la mitad del éxito de responder una pregunta, en este caso, es leer y extraer bien la información de la pregunta. En ese sentido, pues, hay que enseñarles a los estudiantes que hay que leer bien, hay que entender todos los detalles, hay que saber qué están preguntando exactamente, porque a veces preguntan por un número, por una solución, por una cantidad de soluciones, y ese tipo de errores a veces es más caro que precisamente la misma capacidad de resolver la pregunta o no. Entonces, en este caso, bueno, se está hablando de dígitos. A y B son dígitos, entonces de ahí, pues ya inmediatamente debemos tener en cuenta que A y B van a ser del 0 al 9 únicamente. No pueden ser números de cualquier otro tipo, ni enteros, ni racionales, ni nada de eso. Son solo dígitos. Y tenemos aquí un número en esta representación. Esta representación no es tampoco estándar. Y yo no sé, bueno, la verdad, disculpen mi ignorancia, pero no sé si en el temario del ministerio o en algún documento similar se suele manejar algo así. Cuando en Olimpiadas solemos escribir problemas así, donde se escribe un número así, entonces en realidad aquí se refiere a la escritura del número. O sea, este número, entonces debería ser 2000, y bueno, dependerá aquí del segundo dígito, y luego 20 algo, que dependerá también del otro dígito. Por ejemplo, si A y B fueran 1, entonces sería 2121. Porque también, y pues obviamente uno en álgebra sí suele manejar la notación, donde escribe esto y se refiere a multiplicación, pero ese no es el contexto en este tipo de problemas. También, personalmente, pues sería bueno tener una notación estándar y trabajar siempre con esa notación, porque a veces la pregunta no es lo suficientemente clara y el estudiante responde mal porque se confunde. Pero bueno, pues nadie es perfecto y ahí sí a veces es imposible ser completamente claro. Entonces, si uno logra explicar este tipo de representación, entonces ya esto va a ser un poco más fácil de explicar. Ahora, vean que aquí, bueno, tal y como lo mencioné, aquí se está preguntando la cantidad de números. O sea, no se está preguntando un valor específico de A o de B
una solución o algo así, sino que está preguntando por la cantidad de soluciones al problema. Y el problema es que este número, que tiene esta forma, tiene que ser divisible por 30. Entonces, bueno, ya aquí vienen las opciones y ya uno podría ir, ahí empezar a ver qué le sale, pero en este caso no va a ser muy fácil de determinar cuál es la respuesta solo con ver esta información. Entonces, lo primero, en este caso, es utilizar el asunto de la divisibilidad. Entonces, primero, observe que 30 sería 2 por 3 por 5. 6 por 5, 30. Sí. Esto es importante porque de aquí lo que el problema requiere, bueno, es trabajar con las reglas de divisibilidad. Estamos buscando números que sean divisibles por 30 y, bueno, el criterio de divisibilidad por 30 básicamente es que sea divisible por 2, por 3 y por 5. Como los números son primos, pero en este caso son primos y además son primos relativos porque son primos, por supuesto. Entonces, pues básicamente ocupamos determinar divisibilidad por 2, por 3 y por 5 por separado. Entonces, eso sería un dato aquí fundamental. Entonces, se ocupa que el número 2A, 2B sea divisible por 2, 3 y 5. En este caso, bueno, también sería bueno enfatizar, porque a veces a los estudiantes se les confunde, bueno, a mucha gente se le confunde el I y el O, que puede ser que sea por divisible por alguno o que sea divisible por todos. En este caso tiene que ser divisible por todos, sea por los tres al mismo tiempo. Ya digamos, en este caso, pues uno, este problema, digamos, insisto, es un problema que de hecho vamos a ver ahí en la otra lista, que suele salir mucho cambiando los números y cambiando la divisibilidad, pero el esquema de solución es el mismo, o casi siempre el mismo. Entonces, hay que determinar cuáles son los números que van a dividir al número o a los números que estamos planteando, que en este caso es el 2A, 2B. Luego, utilizar las reglas de divisibilidad. Estas tipos hay que sabérselas de memoria. Bueno, igual ahora no, porque como hacen el examen virtual, pues ahí más o menos las pueden tener. Digamos que se las saben de memoria. Entonces, aplicar las reglas de divisibilidad y a partir de esto, entonces, determinar cuáles valores de A y cuáles valores de B sirven y con esto determinar la cantidad de números que sirven. Entonces, la divisibilidad por 2 y básicamente es que el número termine en un número par, un dígito par, perdón, para hablar aquí también de dígitos. Pero en este caso en particular podemos combinar el 2 y el 5, porque va a ser más fácil. Si es divisible por 2 y por 5, es divisible por 10 y el último dígito tiene que ser 0. Si no, pues igual lo podemos hacer por aparte. Digamos que no fueran 2 y 5, entonces igual, para que sea par, el último dígito tendría que ser 0, 2, 4, 6, 8. Entonces, ya con la regla de divisibilidad de los pares, de los múltiplos de 2, se determinarían cuáles son los posibles valores del B. De momento tendríamos 5. Para que sea múltiplo de 5, pues es parecido, termina en 5 o en 0. Y entonces ya ahí combinando, necesariamente el último dígito tendría que ser 0. Entonces, voy a utilizar aquí esa combinación de esas dos. Primero, como 2, bueno, eso no hay una forma estándar de leerlo, este número, 2A 2B, es divisible por 2 y por 5, entonces es divisible por 10. Y todos los números que son divisibles por 10 tienen como último dígito igual a 0.
En consecuencia, B es igual a 0. Y entonces el número es de la forma. Dos a 2, 0. Ahora, uno podría también empezar con la regla de divisibilidad por 3, que es que la suma de los dígitos sea divisible por 3. Y está bien, nada más escribe ahí 2 más A más 2 más B igual a múltiplo de 3, digamos un 3K. Lo que pasa es que esa información pues seguiría dependiendo de dos valores. Y podemos empezar a darle valores, pero el problema se va a hacer un poco más complicado. Entonces, en este caso, si uno empezara por ahí, y entonces mejor se detiene justo ahí y luego analiza la otra información, que sería, bueno, también es divisible por 2 y también es divisible por 5. Y luego se da cuenta que de esta otra información sí va a obtener inmediatamente que B tiene que ser igual a 0. Al tener que B es igual a 0, ya solo necesitamos saber los valores de A, porque B no es, digamos, variable, solo puede tomar una posibilidad. Entonces, por otro lado, el número es divisible por 3 si la suma de los dígitos es divisible por 3. Es decir, entonces aquí tenemos 2 más A más 2 más 0 es igual a 3 por un entero. Aquí el K es entero. Entero positivo, pero bueno, en realidad eso no hace falta para precisar algo muy importante, porque lo otro importante aquí es que A sigue siendo un dígito. O sea, esta no es cualquier suma. A solo puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer ahora es probar cuáles valores de A sirven en esta ecuación para obtener un múltiplo de 3. Por supuesto, y pues obviamente aquí es también más fácil sumar de una vez lo que es la parte numérica, que sería 4 más A múltiplo de 3. Obviamente también, pues si el estudiante no tiene todavía tanta capacidad o tanto dominio del álgebra, pues se puede tratar de explicar un poquito más en palabras. Disculpen si yo a veces soy demasiado formal, pero yo creo que es ya la costumbre. A veces uno ya se le atrofia el cerebro y la forma de pensar y se vuelve demasiado matemático y demasiado formal y se le olvida, digamos, como la forma de hablar un poco más coloquial. O sea, aquí nada más podríamos decir que la suma de esto de múltiplo de 3, entonces uno prueba directamente los valores y ya. Entonces aquí sería, si A vale 0 no sirve, si A vale 1 no sirve, si A vale 2 sí sirve. Entonces, probando los valores de A, se deduce que A puede ser 2, luego sería 3 no sirve, 4 no sirve, 5 sí, porque me daría 9, 5, 6 me da 10, 7 me da 11, 8 me da 12 y 9 me da 13, nada más. Entonces tenemos estas tres opciones. Y por último, entonces recuerden que la pregunta aquí es la cantidad de números. Eso es importante porque a veces en Olimpiadas, y para cambiar una pregunta, digamos, yo tomo la misma pregunta, pero no pregunto la cantidad, sino pregunto tal vez el valor más grande de A o el valor más pequeño de A. Y ya, con solo eso cambia la respuesta y todo el problema es más o menos el mismo, la solución es la misma, pero la respuesta es diferente. Y la persona que leyó bien cuál era la pregunta, puede ser que responda mal, porque usualmente siempre van a venir las opciones, la que uno cree que es, pero no es.
En este caso, pues la que sí debería ser, porque es la cantidad, sería 3. Entonces, la opción correcta es la C. Pongamos aquí respuesta. Por lo tanto, la cantidad de números es 3. Como pueden observar, bueno, yo escribí tal vez un poco más para ser bien detallado, porque uno, obviamente, si está haciendo el examen, nada más piensa y hace un par de cálculos ahí, pone la respuesta, pero digamos que sí hay que pensar un poquillo ahí y hacer un par de cálculos para llegar a esta conclusión. Sin embargo, pues digamos que la pregunta se podría catalogar dentro de las fáciles de teoría de números para primera eliminatoria de nivel 2. No sé si tienen alguna pregunta o comentario con esta pregunta y la respuesta. Okay. Entonces, la siguiente que yo seleccioné sería la pregunta 6. Vamos a copiarla. Esta es del 2020 también, primera eliminatoria, segundo nivel. Dice Cristina, bueno, esta es una pregunta con contexto, también a veces vienen preguntas con contexto, lo cual pues puede ser un poquillo más difícil si el estudiante no está familiarizado, digamos, con la interpretación del contexto o con el modelado de un problema, que también a veces es un asunto ahí delicado. Entonces, bueno, dice, Cristina debe inyectarse un medicamento durante 150 días. El doctor dio la instrucción de inyectarse 3 días seguidos y descansar un día. Empieza inyectándose un jueves. Y la pregunta es, ¿cuántas veces en los 150 días se inyectará durante jueves, viernes y sábado seguidos? Entonces, bueno, aquí hay varios datos numéricos que es importante tener en cuenta. Y lo otro, bueno, yo había marcado ahí la tabla que les enseñé al principio, que tiene que ver con los días. La palabra, bueno, días en sí no tiene mucho que ver con matemática, pero sí, cuando estamos trabajando con los días de la semana, como es precisamente este problema, y ahí un dato importante es que tenemos, cada semana tiene 7 días, y precisamente eso es importante dentro de este problema, que quizás es bastante obvio, pero o sea, debería ser también claro que hay que utilizarlo dentro del problema. Entonces, el tratamiento dura 150 días. Y la otra información importante es que se inyecta 3 días seguidos y descansa uno. O sea, en este caso, las secuencias van a ir de 4 en 4. 3 sí, 1 no. 3 sí, 1 no. 3 sí, 1 no. Y más o menos esto es importante porque la pregunta va respecto a esa información, que es, bueno, ¿cuántas veces en los 150 días se va a inyectar, pero exactamente jueves, viernes y sábado seguidos? Entonces, esta es la otra información. Bueno, aquí hay otro dato también importante, si ya lo estaba olvidando. Empieza un jueves, o sea, de hecho, esta es precisamente lo que están preguntando aquí. Si empieza jueves, entonces se va a inyectar jueves, viernes, sábado y el domingo no. Y luego, pues ahí empieza a cambiar. Y el asunto aquí está en que, bueno, el periodo, por llamarlo así, del proceso de inyección es de 4 en 4 y la semana va de 7 en 7. Entonces ahí esa repetición es la que nos va a permitir llegar a la solución del problema. Entonces lo primero que podemos observar directamente es que empezando ya va a pasar una vez, porque empezó jueves, entonces empieza jueves, viernes y sábado se inyectó y domingo no se inyectó. Entonces, de acuerdo con el enunciado, justo al comienzo,
sucede lo pedido. Es decir, se inyecta jueves, viernes y sábado. Disculpen, jueves, viernes y sábado. Digamos, esta información que viene aquí en realidad también está un poquillo disfrazada, porque pretender que uno necesita coincidir 3 días puede parecer más difícil, pero en realidad como los días son consecutivos, basta con coincidir uno, porque el proceso es secuencial y lineal. Entonces, una vez que coincida uno, y siguen coincidiendo hasta que vuelva a repetirse, digamos, el periodo. Entonces, en realidad, esta información es equivalente a preguntar cuántos domingos no le tocaba inyectarse, porque si el domingo no le toca inyectarse, necesariamente jueves, viernes y sábado se inyectó. Entonces, por otro lado, observe que no inyectarse el domingo es equivalente, o es lo mismo, digamos en terminología más coloquial, es equivalente a inyectarse jueves, viernes y sábado. O sea, lo que tenemos que buscar en realidad sería cuáles domingos no se va a inyectar. Ya sabemos, digamos, cuándo nos inyecta, sería, digamos, de 4 en 4. Entonces, además, ¿cómo se llamaba la Cristina? No se inyecta cada 4 días. Y la otra información que había mencionado es, pues obviamente hay un domingo cada 7 días. Entonces, lo que ocupamos es ver cuándo se van a coincidir y de ahí en adelante cuándo vuelven a coincidir. Entonces, ya sabemos que justo en el cuarto día hay una coincidencia. Entonces, se sabe que justo en el día 4 del tratamiento, esto sucede. Ahora, esta información también es importante y el problema en realidad está más o menos planteado así. Se podría hacer un corrimiento, pero bueno, al final de cuentas siempre se puede casar. El detalle es que es más fácil empezar a contar entonces a partir de un lunes y luego contar semanas completas. Bueno, ya puede ser también un domingo, pero es lo mismo, digamos, que fueran semanas completas y de ahí ir buscando cuándo van a caer los domingos que no se inyectan. Como hay domingo después de este cada 7 días y como no se inyecta después de esta cada 4 días, entonces necesitamos que el día que cae sea múltiplo de 4 y sea múltiplo de 7. Y bueno, ahí es donde entra la parte de teoría de números, que es lo del mínimo como múltiplo. Entonces, empezando, después de este domingo, hay 150 menos 4, que serían 146 días de tratamiento. Y entonces lo que ocupamos ahora es ver cuándo cae múltiplo de 4 y múltiplo de 7. Entonces, como no se inyecta cada 4 días
y es domingo. Cada 7 días, entonces no se inyecta un domingo cada mínimo común múltiplo de 4 y 7. Cuatro y 7 son primos relativos, de modo que su mínimo común múltiplo sería 28. Yo utilizo esta notación para mínimo común múltiplo, que tampoco es completamente estándar, pero por lo menos es lo suficientemente descriptivo, digamos, con las iniciales de cada uno de los términos. Ahora, esto significa que ya comenzando el lunes, digamos que ya sabíamos que había pasado una vez, de aquí en adelante, en 28 días va a volver a caer un domingo que no se inyecta. Y lo que tenemos que hacer ahora es determinar todos los domingos de aquí restantes durante los 146 días. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es el algoritmo de la división. ¿Se puede hacer a mano? No hay ningún problema, o sea, uno podría empezar a contar 28, 28, 28, 28, si llegara a 146, pero obviamente eso es una versión alternativa de aplicar el algoritmo de la división. Vamos a ver, tengo que dividir 146. Bueno, no se va a poder hacerlo por. Vamos a ver, esto sería como 30. 3 por 5. 15 creo que no alcanza. No creo que sí alcance. 5 por 8, 40. Y yo 5 por 2, 10. Y 4, 14. Sí, 140. Entonces sería 28 por 5 y me sobran 6. Esto significa que en los 146 días de tratamiento que quedan, va a caer domingo y no se inyecta 5 veces. Entonces, de los restantes 146 días de tratamiento, hay 5 domingos que no se inyectan. Y bueno, ya casi está resuelto el problema, porque en realidad ya habíamos contado uno, entonces la respuesta debería ser 6. Vean que 5 también está. Entonces, sí, también cuidado, porque si uno no cuenta el primero, y se la pasará, pero obviamente en realidad uno sí cuenta el primero porque es el más fácil de determinar. Entonces, contando la primera vez, son 6 en total. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Este problema, bueno, es un poco más complicado que el anterior porque el contexto requiere de interpretación. El otro es un poco más directo porque ya está, digamos, matematizado. Ya se habla de dígitos, de números, de divisibilidad, mientras que aquí está un poco más disfrazado este asunto de la repetición. Este tipo de problemas también que tienen que ver con mínimo común múltiplo y máximo común divisor son también comunes en la primera eliminatoria, en segundo nivel, y en primer nivel creo que también salen de vez en cuando. Y usualmente tienen que ver con este asunto de dos secuencias que se van repitiendo, valga la redundancia, y que uno necesita saber cuándo coinciden, donde una se repite cada cierta cantidad de tiempo
y la otra cantidad diferente. Entonces, este sería como más o menos en mínimo como múltiplo, y si uno más bien quiere como dividir valores grandes en diferentes cantidades, entonces ese es como máximo como divisor. El problema es que no hay, digamos, como que una fórmula general para decir siempre se puede hacer así o siempre se puede aplicar esto. Pero este asunto de las repeticiones en dos secuencias sí se puede categorizar en el sentido de que tiene que ver con máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El otro asunto que se utilizó también en la solución del problema es lo del algoritmo de la adición. Y bueno, en este caso no es necesario, en realidad se podría haber hecho a mano, ahí nada más contando de cuándo en cuánto va a caer 28 y pues hacerlo ahí a mano y ver cuánto les va a dar. No hay ningún problema con eso. Pero obviamente pues uno podría también explicarle a los estudiantes que básicamente es la motivación del algoritmo de la adición. Si usted tiene una cierta cantidad y quiere dividirla en otra cierta cantidad, pues lo que hace es el algoritmo de la división. Si no es divisible, sobra, pero no importa que sobre. Se dice, cabe tantas veces y sobra tanto, que es lo que se está haciendo aquí. Entonces, quedaban 5 domingos y me sobraban 6 días. Si hubiera quedado un día más, pues nos hubiera quedado ahí. Ah, bueno, no, porque era cada 28. Entonces, ocuparíamos 28 días más para volver a repetirse. Me sobran 6 días nada más. Ok. No sé si hay alguna pregunta o comentario con esta pregunta. Vamos con la que sigue. La que sigue dice que es la 11, que tiene que ver con dígitos y ordenamiento. Y esta es un poco más difícil que estas otras. Ok, entonces, bueno, vale la pena mencionar también que la primera eliminatoria, en este momento, digamos, a lo que estamos haciendo ahora, tiene 20 preguntas. En algún momento tuvo 25, se le bajó a 20 porque eran muchas. Personalmente yo creo que 20 sigue siendo muchas, pero en realidad, pues recuerden que la clasificación olimpiada no necesariamente es solo por tener muchas respuestas buenas, sino porque también algunos otros factores. Entonces, bueno, esta es la pregunta 11. Usualmente también nosotros tratamos de ordenar las preguntas por temáticas, bueno, en realidad distribuirlas en temáticas, pero por orden de dificultad. O sea, que las más fáciles sean las primeras y luego sea más difícil. En realidad en este examen no aplica mucho. No sé por qué, pero la que sigue es mucho más fácil que esta. Pero bueno, tal vez fue una eventualidad o un error ahí en el reordenamiento. Bueno, hablando de reordenamientos, esta pregunta tiene que ver con reordenamientos. Y dice lo siguiente. Para un número entero llamaremos un reordenamiento a un número que tenga los mismos dígitos, pero en otro orden. Entonces, bueno, aquí es una explicación de lo que se está definiendo, que es el reordenamiento. Entonces, un reordenamiento es cambiar los dígitos de posición, nada más. Entonces, 2002 es un reordenamiento del 2020. Tiene los mismos dígitos, pero en posiciones diferentes. La pregunta, la verdad, la reacción también no me gusta mucho, se podría mejorar un poquito, pero yo creo que sí se entiende. Entonces dice, ¿cuántos números naturales A de 3 dígitos cumplen la siguiente condición? Existe al menos un primo P impar menor que 10 que divide a A, tal que P divide a cualquier reordenamiento de A. Entonces, bueno, aquí otra vez la pregunta es ¿cuántos? Cantidad. No preguntan un número específico que resuelva el problema, preguntan la cantidad de soluciones. En particular, bueno, esto usualmente se suele hacer porque evita utilizar la solución para verificar el problema, porque la solución no permite comprobar la hipótesis del problema porque no es una solución, es la cantidad de soluciones. La otra información aquí es que tienen que ser, bueno, naturales, en realidad perfectamente podríamos haber comenzado con naturales desde el principio, pero no importa.
que tengan 3 dígitos. Entonces tienen que tener 3 dígitos. Y la otra información, bueno, es que existe un número P que es primo, impar, menor que 10. Esto en realidad también uno podría decirlo igual que lo dijimos en el otro problema. Podría ser que sea divisible por 2, 3, 5 y 7. Yo supongo que no es tan difícil saber cuáles son los primos. Ah, bueno, ya no puede ser 2, ya me equivoqué. Tiene que ser impar, 3, 5 y 7, que serían números impares menores que 10. Pero bueno, en este caso dice así, entonces esa información hay que escribirla en el esquema de la solución. Entonces tal vez eso es lo más fácil de hacer directamente. Entonces los valores posibles para P son 3, 5 y 7. Ahora, lo que ocupamos es un número de 3 dígitos, tal que, bueno, primero que todo, el número tiene que ser divisible por 3, por 5 o por 7. Aquí, ahora sí aparece una diferencia con el otro, porque aquí dice, al menos un primo, entonces sería alguno de ellos. A diferencia del problema 1, donde eran los 3 al mismo tiempo. Aquí sería nada más alguno de ellos. Entonces, al menos alguno de esos 3 primos que tiene que dividir A y dividir cualquier reordenamiento de A. Entonces, ocupamos un número de 3 dígitos que sea divisible por 3 y cualquier reordenamiento del número también sea divisible por 3. Que sea divisible por 5 y cualquier reordenamiento del número también sea divisible por 5. Que sea divisible por 7 y cualquier reordenamiento del número también sea divisible por 7. Eso serían los 3. En el caso del 3, la ventaja es que el criterio de divisibilidad por 3 es invariante bajo reordenamientos, porque solo se suman los dígitos. Entonces, sea, digamos, A, B, C, un número que cumple la condición. Entonces, primero voy a comenzar con el caso 3. En este caso sí se puede trabajar en orden. Se podría trabajar 5 y 7. En realidad, como aquí es por uno de ellos por aparte, entonces de momento se puede trabajar de forma separada cada uno de los casos. Entonces, como el número es divisible por 3, si A más B más C es divisible por 3, entonces cualquier reordenamiento seguirá siendo divisible por 3. Seguirá siendo divisible por 3. Entonces, lo que ocupo son todos los números, básicamente todos, que sean de 3 dígitos, que sean divisibles por 3, o sea, todos los múltiplos de 3 dígitos. Aquí sí es importante que el número dado tiene que tener 3 dígitos, porque, por ejemplo, entonces el 3 no sirve, porque no tiene 3 dígitos. 99 no sirve, porque no tiene 3 dígitos. Entonces, de hecho, el que sigue sí, que sería 102. El primer múltiplo de 3
de 3 dígitos. Bueno, suena raro, pero sí, es de 3 dígitos. Es 102, que sería, vamos a ver, 99 era 33, entonces este sería 34 por 3. Y el último sí es fácil, ese es 999. Que sería 333 por 3. Entonces, desde 102 hasta 999, hay, ¿cuántos eran? 333 menos 102 más 1, y esto da, vamos a ver, aquí me quedaría 1, me queda 3 y me queda 2, entonces serían 202. No me equivoco. Vamos a ver, aquí sería 1, 3, y 3 menos 1 serían 2, y luego le sumo 1, entonces serían 202. Entonces, esto sirve, tenemos 202 números que sirven. Vamos a ver si no hay ninguna otra restricción. Estos son todos múltiplos de 3. Tienen 3 dígitos, cualquier ordenamiento seguiría siendo divisible por 3. Ok, entonces estos son todos los que son múltiplos de 3. O sea, serían números que cumplen la condición con P igual a 3, que es un impar menor que 10. Cualquier número de 3 dígitos que sea divisible por 3 cumple que cualquier ordenamiento seguiría siendo divisible por 3. Pero vamos ahora con 5. En el caso de P igual a 5, debe cumplirse que, bueno, el último dígito que lo habíamos llamado aquí C, bueno, que C es igual a 0 o a 5. Pero eso no es completo, o sea, no es suficiente, porque necesito además que cualquier reordenamiento del número también sea múltiplo de 5. Y en ese caso, y pues los otros dos dígitos también deberían ser múltiplos de 0 o de 5. Entonces, por otro lado, A y B deben cumplir la misma condición. Quiero volver a mencionar que este problema es más difícil que el anterior. Incluso este asunto de entender el ordenamiento para un estudiante de octavo o de noveno, pues tal vez no sea completamente claro. Y no solo entender bien cómo es este asunto del ordenamiento, sino contar o, digamos, visualizar cuáles son los posibles reordenamientos o escribir todos los reordenamientos y ver cuáles sirven y cuáles no. Entonces, en realidad, este sí es un problema que es en los 3 niveles de dificultad caería como un problema difícil, porque sí requiere de analizar mucha información, interpretar mucha información que está dentro del problema, que no es tan directo como el primer problema, que es dígito, suma, divisibilidad y listo. Aun cuando, digamos, la pregunta más o menos usa la misma teoría, que es criterios de divisibilidad y los dígitos de un número, la notación desarrollada. Entonces, bueno, aquí sirven, vamos a ver, 500, 555, 505 y 550. Creo que no hay más, ¿verdad? Porque el primer dígito solo puede ser 5 porque necesito que tenga 3 dígitos. El segundo podría ser 0, 5. Y entonces aquí está 500, 505. Y el tercero también podría ser, sí, 55.
5, 0, 0, 5, 5, y entonces los otros dos son 0, 5 y 5, 0. Y no hay más posibilidades. Ahora, resulta ser que 555 también es divisible por 3. Y entonces este ya está contado en la primera cuenta. Y este pues claramente es un problema que, digamos, es un detalle técnico que hay que tener ahí en consideración y con mucho cuidado. Entonces, ¿cómo 555 también es divisible por 3? Entonces no se cuenta, pues ya se había contado básicamente. En este sentido, en realidad, digamos, el asunto tiene que ver con el hecho de que la condición es para alguno de ellos. Y cuando se cumplan varias, hay que evitar la doble cuenta. Esto en realidad se podría explicar en un contexto más general, pero pues, no es tampoco como que inmediato que uno lo va a poder en este caso particular. Ok, y vamos ahora con el último. Entonces, en el último tendríamos el 7. Entonces, vamos ahora con el 7. El problema con el 7 es que la divisibilidad es bien complicada, pero en realidad no es de esperarse que no vayan a haber muchas soluciones. Entonces, por último, para P igual a 7, o sea, en este caso sería más fácil probar directamente los números que sean múltiplos de 7. Al que cualquier reordenamiento también sea múltiplo de 7. Los valores que sirven vamos a ver, bueno, si 700 sí sirve, porque si yo lo reordeno, podría ser 70 o podría ser 7. Luego 770 también sirve, porque los reordenamientos serían 707, 707 sí, porque sería 7%, sí. Y bueno, de hecho 707 también. Y el tercero que sería 777. Ahora de aquí, vamos a ver, este da 7, 14, 14 y este daría 21. Entonces, el último también es múltiplo de 3. Pero 777 también es múltiplo de 3. Y ya se había contado.
Entonces tenemos, en conclusión, ¿cuántos teníamos al principio? 202. Y luego tenemos 3 y 3, ¿verdad? Que serían 6, 208. Y esa no está en las respuestas, entonces hay algo malo. Vamos a revisar. Bueno, en estos casos claramente no hay posibilidad de error, porque aquí el razonamiento fue bastante contundente. Son solo 4 y uno no sirve porque ya está contado. Entonces aquí, vamos a ver, teníamos todos los múltiplos de 3, que eran desde el 102 hasta el 999, que era 34 por 3, y luego 300, bueno, sí, aquí está el error, disculpe. Aquí era 333 menos 34, porque lo que estamos contando son múltiplos de 3, el 3 aquí no cuenta. Entonces sería comenzando con 34 por 3 y terminando con 333 por 3. Se le suma 1 porque recuerden que cuando uno empieza a contar ahí, corre un lugar más. Y ahora esto dice que da 333 más 1, 334 y menos 34 serían 300. Y tenemos aquí 3 y 3. Entonces, disculpen, aquí son 300. En total son 306. Entonces vamos aquí a las opciones y aquí está 306. Bueno, en realidad no está 308, que hubiera sido un buen distractor aquí, porque dice uno no cancela estos repetidos, de fijo se embarca con ese, pero bueno, tampoco se trata de ser tan maliciosos, en realidad. Solo que sí, en realidad yo hubiera puesto 308 aquí en las opciones. Y así, al no contar estos dos que están repetidos, daría 308. De hecho, también hubiera puesto el que yo me equivoqué, que era hacer esta resta y luego sumarle los 6. Es que estos dos, sí, estos en realidad no le veo mayor complicación. En todo caso, o sea, a partir de las opciones uno no va a poder llegar a la respuesta. O sea, es imposible, digamos, como ver esto y decir, yo digo que son 303. Porque, insisto, digamos, cuando se pregunta por cantidad, el enunciado del problema no permite determinar ese tipo de situación. Entonces, necesariamente hay que extraer la información y hacer los cálculos correspondientes. Esta pregunta, bueno, como pueden ver, sí tiene un poquillo más aquí de cálculos, de modo que podría conllevar un poquito más de tiempo que las otras dos. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Okay. El que sigue en la prueba sería el 13. Ahora, aquí hay un dato curioso, y así está. Y es que la pregunta 13 en realidad es casi que igual a la pregunta 1. Porque tenemos un número, solo que aquí la diferencia es que este número es de 5 dígitos, pero es la misma configuración, porque en realidad vean que A y B están en las mismas posiciones, que es en las unidades y en las decenas, centenas, y en las centenas. Entonces el criterio de clasificación más o menos aplica de la misma forma. La diferencia, en este caso en particular,
es que aquí sería 3, 4 y 5 y viene directamente. En este caso, bueno, sería lo mismo que decir que sea divisible por 60. En el otro era por 30. Entonces, esa información ya no hay que detallarla, pero la pregunta se resuelve exactamente igual. O sea, no hay ninguna otra diferencia. Entonces, bueno, la voy a resolver, pero de aquí no hay ya más explicación que hacer. Si usted le quiere explicar a su estudiante cómo se hace, y se hace exactamente igual a como hicimos aquí la pregunta 1. Solo que hasta ya tenemos los factores, entonces nada más sería determinar condiciones sobre A y B, de modo que se apliquen los criterios de divisibilidad por 3, 4 y 5. Entonces, como el número 61A4B es divisible por 4 y 5, en este caso, bueno, es divisible por 4, pero digo, obviamente si es divisible por 4, es divisible por 2, y hacemos el mismo toque que hicimos en el primero, que va a ser divisible por 10 y ya el B es igual a 0. De hecho, esta es la misma pregunta, no sé cómo, no me importa. Por 4 y 5, entonces es divisible por 10. Si un número es divisible por 10, el dígito de las unidades necesariamente tiene que ser igual a 0. Y ya está determinado el valor de la B, y el valor de la B no es variable ni tiene casos, tiene que ser 0 y se acabó. Sí, bueno, aquí hay que tener cuidado con el valor de la A, porque en realidad necesitamos que el número sea divisible por... Bueno, no, pues es que no va a influir ahí, entonces no. Por otro lado, es que sí, en realidad de decir, recuerden que el criterio de divisibilidad por 4 dice que el número formado por los últimos dos dígitos tiene que ser divisible por 4. Pero en realidad, combinándolo con el 5, como el b solo puede ser 0, el final me da 40 y entonces ya va a ser siempre divisible por 4. Entonces, en realidad, ya esa información ya, o sea, ya está utilizada, ya no se usa más. Y lo único que me falta es el A, pero ahí no me sirve el criterio de divisibilidad ni por 4 ni por 5, tiene que ser necesariamente el de 3. Aquí sería 6 más 1 más A más 0 es igual a 3 por K con K entero. Y aplicamos la misma idea, o sea, nada más sería probar los valores de A, de modo que esto me dé múltiplo de 3, donde A es un dígito. Insisto, uy, ya lo escribí mal, 4, ¿verdad? 6 más 1 más A más 4 más 0 igual a 3K, donde K es entero. O sea, bueno, lo que yo iba a insistir era en que en realidad ya no necesito aplicar ni la divisibilidad por 4 ni por 5, porque el hecho de que ya el número termine en 40 garantiza que es divisible por 4 y por 5. Y lo único que me falta ahora es que sea divisible por 3. Entonces, simplifico la ecuación. Sería 6 más 1, 7 más 4, 11 más 0, 11. A es un dígito y entonces igual, probamos los valores de A del 0 al 9 y vemos cuáles son divisibles por 3. Aquí serviría A igual a 1 para que me dé 12. Luego A igual a 2, 3, 4 para que me dé 15. Los valores de A
que sirven son, bueno, hagámoslos en una lista. 1, 4. Vean que esta secuencia también va de 3 en 3, porque los múltiplos de 3 van de 3 en 3. Entonces el que sigue sería 7, para que dé 18. El que sigue sería 10, pero 10 ya no es un dígito, entonces ya no hay más. Y entonces tenemos 3 soluciones. Vamos al enunciado y aquí está la respuesta 3. Y listo, entonces ese sería el esquema de la misma pregunta y se resuelve exactamente igual. ¿Alguna pregunta? Ok, este era el 13, sigue el 15. La pregunta 15, que bueno, en este caso era la última pregunta de teoría de números del examen, de la eliminatoria esta 2020, de segundo nivel, también en realidad tiene que ver con múltiplos, pero es muy poco en realidad. Mezcla otro contexto que tiene que ver con una configuración y unas sumas. Eso también, digamos, suele suceder en muchos problemas de olimpiadas. Y es que, bueno, en olimpiadas nosotros no tenemos como, digamos, requisito de evaluación, porque en realidad eso es una competencia, que una pregunta solo puede evaluar un tema. Aquí una pregunta puede ser de geometría con probabilidad con teoría de números. O puede ser de álgebra con teoría de números con probabilidad. O puede ser de, bueno, probabilidad y en realidad combinatoria, o conteo, para hacerlo, digamos, un poco más general. O puede ser de álgebra y teoría de números, o geometría y teoría de números. O sea, hay preguntas que pueden combinar varios temas. Y eso sí suele suceder mucho en las preguntas limitadas. En este caso, bueno, esta pregunta tiene que ver con una configuración que en realidad en realidad no se puede catalogar dentro de un tema específico de la matemática porque nada más es poner los números. Entonces sería tal vez un poco de razonamiento lógico, tal vez para clasificarlo. Y tiene que ver con números, entonces dice, ahí está teoría de números. Entonces lo que dice es que tenemos los números del 1 al 9. Estos son dígitos, pero en realidad el carácter de dígito no se está utilizando en nada. Bueno, no se está considerando el cero. Porque lo que se hace nada más es poner los números en cada uno de estos 9 cuadros, incluyendo el del centro, ¿verdad? Y tenemos 4 y 4 y 1 sería 9. Entonces, son escritos una sola vez, o sea, yo pongo un número en cada una de las posiciones. Entonces, bueno, eso es importante porque se está trabajando únicamente con estos números. La configuración en realidad pues se puede utilizar de diferentes formas, pero lo otro que dice es que se obtienen sumas iguales a lo largo de cada una de las 4 líneas. O sea, si yo sumo este más este, tiene que dar lo mismo que este más este más este, tiene que dar lo mismo que este más este más este, tiene que dar lo mismo que este más este más este. Entonces, ahí se parte de que existen configuraciones que resuelvan este problema, que no es, digamos, del todo claro que en realidad el problema tenga solución, podría no tener. Pero en el enunciado vamos a suponer que sí hay solución porque si no ya no hay nada que hacer. La solución en sí no la sabemos. O sea, yo no sé cuál es una configuración, pero insisto, primero hay que ver qué pide el problema antes de complicar más el asunto. La otra información, bueno, es X representa la suma cada una de las líneas, o sea, esta suma que es constante. Y lo que dicen es que con certeza se puede asegurar que X es múltiplo de. Entonces, esto es lo que se está preguntando. Múltiplo de 3, múltiplo de 2, múltiplo de 5, múltiplo de 9. Esa es la información que hay que averiguar.
Entonces, en este caso, bueno, las sumas tienen que ser todas las mismas, que es lo que estamos llamando X. Y lo otro tiene que ver con los dígitos que estamos trabajando. O sea, yo tengo que repartir todos los números de modo que las sumas sean siempre las mismas. Los números en todas las posiciones van a ser diferentes, excepto el del centro, porque el centro están todas las sumas. Entonces, ese es un dato importante. Por ejemplo, solo por decir algo, digamos, aquí para explicar alguna configuración. Si yo pudiera aquí A, B, C, D y E, entonces A más B más C tiene que ser igual a D más B más E. Y tiene que ser igual aquí a este otro más B más C, y tiene que ser igual a este otro que también suma con B. O sea, el número que está en el centro tiene que aparecer en todas las sumas. Y entonces, básicamente, ese dato es como una constante también relacionada con el valor constante X. Entonces, sea Y el número que se ubica en la posición central. Entonces, lo que queremos es tratar de determinar cuáles podrían ser los valores de la Y también cuáles podrían ser los valores de la X. Para esto, bueno, la otra información que hay que utilizar, que es la primera que resalté aquí, es el hecho de que solo se puede trabajar con los dígitos que están ahí, que serían del 1 al 9. Entonces, en este caso, si yo sumara todas las casillas, y esto me va a dar 1, más 2, más 3, más 4, bueno, ya los puse todos, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso se puede hacer a mano, pero también se puede hacer ahí con alguna formulilla, pues si se la saben, y si no, pues igual. Tampoco es tan difícil de hacer, no es una suma tan larga. Esta suma me da 45, que sería sumar todos los que están en las casillas externas, que se suman una sola vez, y el valor del centro, bueno, en este caso se suma solo una vez, pero si yo sumara con las sumas en línea, el del centro lo estoy, ¿cómo se llama? Lo estoy repitiendo. Entonces, la idea es establecer una relación entre sumar todos los números que tenemos y estas sumas por filas separadas. Entonces, como cada fila suma X, entonces diría, por ejemplo, este más este más este me da X. Este más este más este me da X. Son 4 filas. Entonces, esas 4 filas sumadas serían 4 veces X. En esa suma de las 4 filas, los números que están en las posiciones alrededor están solo una vez, pero el del centro se repite 4 veces. Entonces, vamos a eliminarlo. Ay, perdón, disculpen, este es como. Entonces, todas las filas sumadas y le resto, bueno, si le restara 4 veces Y, el Y ya no aparece, entonces se lo voy a restar 3 veces para que aparezca una vez. Esto tiene que ser igual a 45, porque en esta suma, en la suma, bueno, en realidad es una resta, pero en la aparece cada número una vez. Y en la de arriba también, por supuesto, esa fue la más, digamos, la directa. Yo sumé todos los números, cada uno una vez, y me dio 45. Ahora estoy sumando de otra forma. Entonces, estoy contando por filas, yo sé que cada suma en cada fila me da X. Entonces, esta fila me da X, esta fila me da X, y cada fila además tiene el Y.
Entonces, en 4x aparece 4 veces y. Si yo quito 4y, entonces estoy quitando el y. Entonces lo que voy a hacer es quitar 3y para que quede una vez y. Y esto me daría exactamente la misma suma que con todos los números. Entonces, a partir de esto, el x y el y deben cumplir esta condición. Una vez. Ahora, usando esta ecuación, vean que entonces 3y, ahí, bueno, se puede despejar la x o se puede despejar la y, ambas van a funcionar, pero en este caso voy a despejar la y. La y sería, paso a sumar y me queda 4x menos 45. Y entonces el y debería ser 4x menos 45 dividido entre 3. Y entonces el y tiene que ser 4x tercios menos 15. Esa sería la opción en términos de la suma. Yo no sé ninguno de los dos datos. Y bueno, en teoría, de momento no los voy a saber ni los podría averiguar. Pero esto ya nos da una información aquí importante. Lo mismo que podríamos hacer a partir de despejar la x. Y es que el valor y tiene que ser uno de estos números que están aquí, del 1 al 9. Eso es importante. O sea, no, a partir de esta fórmula no va a poder ser cualquiera. Por ejemplo, bueno, a partir de esta fórmula no puedo determinarlo muy fácilmente porque necesitaría saber cuánto vale x. Podría ser que de 1, podría ser que de 2. Pero vean que de aquí, como el 45 sí es divisible por 3, entonces el x tiene que ser divisible por 3. Entonces, de acuerdo con la ecuación anterior, si x es divisible por 3, es posible obtener una solución. Ahora, el pequeño detalle, al final la respuesta sí va a ser 3, pero es que esto en realidad es una suposición, porque o sea, no hemos encontrado y no hemos verificado que esto realmente cumpla una solución. Yo sé que si x es un múltiplo de 3, entonces sí, todo bien, yo cancelo aquí el 3, me queda un número entero, y entonces y podría tomar ese valor, pero en realidad no podría ser cualquier valor. De hecho, por ejemplo, así nada más batiendo, si x vale 3, entonces se cancela el 3 y me queda 4 menos 15, que sería menos 11, pero y no puede ser menos 11. Entonces, este es un valor que es múltiplo de 3 que no sirve. Y en consecuencia, pues lo que habría que verificar ahora es cerciorarse de que realmente este razonamiento es correcto, llegando a la solución. Entonces, por otro lado, y debe ser alguno de los números uno, 2, 3, hasta llegar a 9. Entonces, en ese sentido, lo que yo necesito es comprobar bajo qué condiciones esta situación sí va a tener solución. Aquí, en realidad, yo puedo hacerlo, digamos, ya a fuerza bruta, nada más empezar a probar todos los valores y ver cuándo obtengo una solución que sirva. También puedo usar otra información, y es que x, en realidad x no es cualquier número, o sea, x en realidad nunca podría ser 1, nunca podría ser 2, nunca podría ser 3 tampoco.
porque X es la suma de cualquier fila, y cualquier fila tiene como mínimo 3 de estos números. Entonces, en realidad, el valor mínimo que puede tomar X es 1 más 2 más 3, y el valor máximo que puede tomar X es 7 más 8 más 9. Esta información, si bien es cierto, no es completamente relevante dentro de la solución del problema, sí es una idea que en general podría servir, y es reducir la cantidad de soluciones basado en la información del problema, que ya lo hicimos en el ejemplo anterior, en el de los múltiplos de 3, de hecho, y era buscar el primer múltiplo de 3 dígitos y el más grande. Entonces, por otro lado, como X es la suma de cada fila, entonces el mínimo valor de X es disumar los 3 números más pequeños, que sería 1 más 2 más 3, que es igual a 6. Vean que, bueno, este decía múltiplo de 3, obviamente. Sí. Y el más grande es 7 más 8 más 9, que aquí sería 17, y 7, 24. Entonces, estos son los valores más pequeño y más grande de X, que además tiene que ser múltiplo de 3. Entonces, se prueba cada uno de ellos. En realidad, o sea, el sentido común le dice a uno que de fijo no puede ser 6, porque obviamente en alguna fila tiene que estar el 9, y en cualquier fila que esté el 9, el resultado no puede ser 6. Entonces, bueno, esta cota inferior, pero es que eso es una palabra muy... Este valor mínimo posible en realidad no es el mínimo, porque no puede ser 6 nunca. Y el valor máximo posible tampoco es el valor máximo posible, porque en realidad, si en una fila yo tengo 7, 8 y 9, entonces ya las demás filas tendrían valores mucho más pequeños, y entonces no se va a cumplir lo de la fila constante. Entonces, en realidad, estos no son valores realmente factibles. Entonces, tenemos 6, luego sería 9. Hagamos aquí el cálculo. Si X es igual a 6, entonces Y sería 4 por 6 entre 3 menos 15. Esto es 4 por 2 menos 15, que sería menos 7. Claramente no sirve. Si X es igual a 9, entonces Y sería igual a 4 por 9 entre 3 menos 15. Esto sería 4 por 3, 12, menos 15, que sería menos 3, que tampoco sirve. Si X es igual a 12, entonces Y sería 4 por 12 entre 3, que sería 4 por 4, menos 15, perdón, escribí menos 15, que sería 1. En teoría, este sí debería servir. Si X es igual a 15, entonces Y es igual a 4 por 15 entre 3 menos 15. Esto sería 4 por 5, 20, y menos 15 sería 5. Este en teoría también debería servir. Luego sigue 18.
Entonces, esto daría... Eh, 24 y menos 15 serían 9, ¿verdad? En teoría, este también debería servir. Eh, 18, 19, 20, 21 y luego 24, que sería el último. Entonces aquí sería 4 por 21 entre 3 menos 15, que sería 4 por 7, y 4 por 7 sería 28, y menos 15 serían 8 más 5, que serían 13. Entonces este no sirve, porque ya tiene que ser como... O sea, de hecho, en realidad, el mismo razonamiento nos dice que esta es la última, ¿verdad? Porque ya las otras van a ser más grandes. Pero nada más lo voy a escribir aquí para terminar el razonamiento. 4 por 24 entre 3 menos 15 sería más 4, que sería 17. No, que sería 4 por 8, 32. Sí, 17. Ese tampoco sirve. Ahora, ya la respuesta en realidad ya la teníamos desde antes. Lo único es nada más cerciorarse que realmente alguna de estas soluciones podría servir. En realidad, con verificar una ya tendríamos la situación, porque en este caso lo que estamos diciendo es que x siempre es múltiplo de 3. Ahora, el problema aquí es que, por ejemplo, digamos, quizás alguno de estos dos no hubiera servido y entonces hubiera quedado múltiplo de 9. Lo que pasa es que, sí, en ese caso la respuesta tampoco estaría correcta. O sea, si el número fuera 9, entonces 3 y 9 son respuestas correctas. Ahí habría que poner otra opción que no sea esa misma, porque habría dos respuestas correctas. Y luego, bueno, habría que verificar que alguna de estas configuraciones ya sirve, pero en realidad ya no hace falta, porque la pregunta es, digamos, si x es múltiplo de algo, y las respuestas que nos dieron aquí eran x igual a 12, 15 y 18, que son siempre múltiplos de 3. El primero también es múltiplo de 2 y el tercero. Y además el segundo es múltiplo de 5 y múltiplo de, ¿cuáles son las otras opciones? Múltiplo de 9. Bueno, múltiplo de 9 es solo el tercero. Sí, entonces al final las tres opciones posibles nos permiten concluir que es múltiplo de 3 siempre. Sí, adelante, Jens. Sí, lo que no me queda claro, tal vez en el procedimiento que usted hace, por qué X tiene que ser, porque usted asume desde un principio que X tiene que ser múltiplo de 3. O sea, no me queda claro por qué tiene que. Y Adelante. yo también hice tal vez una solución, pero no sé hasta dónde es como, digamos, que matemático. Yo lo que dije fue que el cuadrito del centro, no importa qué valor tiene, que siempre al sumar los dos extremos tiene que dar la misma suma. Correcto. Entonces, acomodé en los extremos, yo dije 1 más 9 da 10, 2 más 8, 10, 3 más 7, 10, 4 más 6, 10, y en el centro podría quedar el 5. Entonces ya tengo un 10, que puede ser un valor de X, y ese 10 es múltiplo de 2 y de 5. La otra opción es que los extremos sean 1 y 8, 2 y 7, 3 y 6, 4 y 5, que van a sumar 9. El del centro tendría que ser 9, que van a sumar 18. Ese 18 es múltiplo de, por ahí me perdí en alguna parte. 1 más 10, 1 más 9. No, ahí voy. La primera sería 15, perdón, no 10. Sería 1 más 9, 10, más los 5 del centro serían 15, que es múltiplo de 3 y de 5.
Que la segunda sería 1 más 8, que es 9, más 9 son 18. Y 18 es múltiplo de 3 y de 9 en ese caso y de 2, que no recuerdo si están las opciones de respuesta. Sí, sí está. Y entonces, de ahí, de esas dos, yo puedo ver que para dos valores de X, el 18 y el 15, el único múltiplo en común que tienen es el 3. Entonces, concluyo desde ahí. Sí, correcto, no, la solución está bien, está perfectamente bien. De hecho, en este caso, bueno, la solución es más o menos parecida al razonamiento que yo estoy escribiendo aquí, porque lo que yo hice fue quitar este valor directamente, digamos, de aquí, que es lo que usted dice, digamos, el del centro está en todas las sumas, entonces en realidad lo demás debería sumar igual. Ese es el asunto, digamos, con considerar este valor del centro, que es clave, obviamente, en la solución del problema, y establecer una relación con lo demás. Entonces, su respuesta es correcta. El hecho de que casualmente no llegara a esta otra solución, en realidad no le afectó, porque las dos que usted tiene ya le permiten escoger la que sí sirve, que sería 3. Entonces, en realidad sí, si uno solo tuviera estos dos casos, que digamos que son las que usted había hecho, este y este, ya con eso uno puede descartar todas las demás, porque ese uno, primero es divisible por 5, pero el segundo no. El segundo es divisible por 2, pero el primero no. El primero es divisible por 5, pero el otro no. Y el segundo es divisible, bueno, creo que ya me salté alguno. El segundo es divisible por 9, pero el primero no. Entonces 3 es la única que sirve. Entonces, en realidad, el hecho de no haber utilizado no afectó. Usted pudo llegar a la solución con esos dos. Eso, digamos, para su solución. O sea, la solución está bien y el razonamiento es correcto. Respecto de la otra pregunta que usted me hacía, es, digamos, ¿por qué suponer que X debería ser múltiplo de 3? Y, bueno, ese es el asunto. En realidad, digamos, yo no supongo directamente que X es divisible por 3. Yo supongo que si este X es divisible por 3, podría llegar a una solución y luego la uso. ¿Por qué? Bueno, porque si X aquí es un múltiplo de 3, básicamente, lo que yo hago es cancelar los 3 y este de aquí me debería dar un número, digamos, n, que es un número natural. No necesariamente va a cumplir el problema, pero ya es, digamos, descartar muchas otras soluciones. Si este número no es divisible por 3, esto ni siquiera va a dar entero, va a dar racional, pero no entero, ¿verdad? Y entonces ahí ya no me va a calzar la solución. Entonces yo supongo que el número debería ser múltiplo de 3 para poder cancelar el 3 y a partir de ahí verificar si realmente puedo encontrar una solución, que es lo que hago aquí luego. Entonces, de hecho, digamos, yo de aquí no puedo afirmar de una vez que X tiene que ser múltiplo de 3, porque podría no serlo. El asunto es que, digamos, la suposición no garantiza que yo voy a encontrar una solución para la ecuación. Porque el problema es que precisamente el 4 no tiene factores comunes con 3, entonces eso no se va a simplificar, salvo que el X fuera múltiplo de 3. Ese es el razonamiento que permite hacer esa suposición, pero no garantiza que eso vaya a dar soluciones. Luego habría que verificarlo, digamos, ya con valores específicos para la X y para la Y que cumplen las dos condiciones, como lo estaba haciendo usted, solo que usted lo hizo directamente. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí, bueno, aquí faltaría verificar en este caso que si la suma de constantes es 12 y el del centro es 1, entonces lo demás debería sumar 11. Entonces sería repartir igual a como lo estaba haciendo la compañera, en más y menos, mayor y menor, para ir agrupando de modo que las sumas me den 11 y acomodarlos todos. Ok, bueno, de acuerdo con la tabla que había presentado al principio, déjenme compartirla aquí de nuevo.
Entonces, estas eran las preguntas de la primera eliminatoria del segundo nivel del 2020 de teoría de números, que era la 1, la 6, la 11, la 13 y la 15. Yo esta, bueno, la califiqué como de dificultad media, pero digamos medio basado en que en realidad no tiene, digamos, que utilizar mucho conocimiento, sino nada más es hacer esa descomposición. Vamos a seguir ahora, bueno, queda ya poco tiempo, pero tal vez podemos hacer por lo menos un problema más de la eliminatoria del 2021. En el 2021 había seleccionado el 4, el 7, el 8 y el 13, que eran las preguntas de teoría de números, y estas, bueno, tenían que ver con máximo común divisor, dígitos y divisibilidad. De hecho, este es otra vez la misma pregunta que hicimos 2 veces. Entonces, en realidad no la voy a hacer, pero para que tengan presente que ha salido en los últimos 2 años una pregunta similar a la que resolvimos ahora. Esta otra es de máximo común divisor y luego viene una de algoritmo de la división. Entonces, bueno, vamos a ver. Sería la pregunta, dice que es la... ¿Cuál era? La 4. Ok, vamos a pegar aquí. Entonces, esta es la pregunta 4 de la primera eliminatoria 2021 para segundo nivel. En este caso, bueno, también es un problema con contexto y la solución tiene que ver con teoría de números. Dice que Carlos tiene 16 juguetes y Diego tiene 24. Ellos quieren regalar la mayor cantidad de juguetes a la mayor cantidad de familiares, de manera que cada uno obtenga la misma cantidad. Sí, en realidad. Yo creo que la interpretación del problema es lo que es un poco más difícil. La cantidad, se dice la mayor cantidad de juguetes a la mayor cantidad de familiares. Bueno, en realidad el objeto no importa, es solo cantidad de objetos a personas. Y se habla de la mayor cantidad. De manera que cada uno obtenga la misma cantidad. Aquí, bueno, debe interpretarse que sería cada uno de los familiares. Porque con esa mayor cantidad de, se confunde un poco. Bueno, la cantidad de familiares a los que le regalaron los juguetes corresponde a. Y ahora lo que preguntan es por la cantidad de familiares. Ese problema en realidad, bueno, casi que se podría hacer sin mayor contexto matemático, sin mayor conocimiento. O sea, uno tratando de visualizar y contextualizar el problema, empieza a hacer ahí distribuciones y con esas distribuciones en realidad podría llegar a la solución. Solo que, digamos que en el contexto del problema está enmarcado dentro del máximo común divisor, que sería relacionado con la mayor cantidad de divisores de las cantidades de juguetes que tienen cada uno de ellos. Entonces, eso sería, digamos, basándonos un poco más en el contexto matemático. Pero si uno va a hacer también, insisto, podría hacerlo sin meterle mucha matemática propiamente. Entonces, como Carlos tiene 16 y Diego tiene 24, entonces el máximo, digamos, común sería el máximo común divisor. Entonces, la mayor cantidad común de juguetes, que de manera que fuera la misma, entonces sería 8. Como Carlos tiene 16 juguetes y Diego tiene 24,
la mayor cantidad, de modo que sea común para los dos. Para ambos. Disculpenme un momento porque se pegó esta cosa. Ya, ahora sí. Entonces, la mayor cantidad que sea la misma para ambos es el máximo común divisor de 16 y 24, que sería 8. Entonces, si se quiere regalar la mayor cantidad de juguetes, bueno, la mayor cantidad de familiares ya es esa parte, pero si se quiere regalar la mayor cantidad de juguetes, serían 8 para cada uno. De modo que ambos quieran regalen la misma cantidad. Esa es la que está aquí. Y ahora la mayor cantidad nada más sería repartir de 8 en 8. Entonces, como Carlos tiene 16, regala 16, regala 16 entre 8. Le da 8 y 8 a 2 personas. 8 a cada uno. Y el otro individuo, Diego, y Diego le da 8 a 3 familiares. Entonces, la máxima cantidad en esta configuración serían 5 familiares. En realidad, la cantidad de familiares ya no es variable, o sea, el problema no, digamos, en el enunciado no lo aclara completamente, pero si se quiere que a todos se les dé la misma cantidad y se les dé la mayor cantidad, ya no es posible seleccionar la cantidad de familiares, es fija. Entonces, en realidad, esa información casi que sobra dentro del enunciado del problema, porque solo usar que tiene que ser la mayor cantidad de juguetes y la misma, entonces es el máximo común divisor. Y en este caso nada más luego repartimos juguetes de acuerdo con los que tienen cada uno y la cantidad que se selecciona sería fija, que en este caso serían 5 juguetes. Es importante aquí también otra vez, insisto, para recapitular con esta información, ¿cuál es la pregunta? Porque la pregunta no es la cantidad de juguetes que se va a regalar a cada familiar, que sí está en las opciones. Aquí está 8. Entonces, más de uno va a marcar 8. Y esa no es la respuesta. La pregunta es, ¿a cuántos familiares se les va a regalar juguetes? Y esto sería, entonces, empezar a hacer aquí la distribución de los juguetes. Es decir, bueno, tiene 16, da 8 y 8 a 2 familiares. Diego tiene 24, da 8 y 8 a 3 familiares y entonces quedan 5. Entonces, insisto, es muy importante siempre leer qué es lo que se está preguntando, porque en las preguntas de Olimpiadas, usualmente la respuesta no es algo que surge directamente de los cálculos del problema, sino que es una consecuencia, digamos, como alternativa a todos los cálculos que se están haciendo. Y esto es precisamente para que las opciones no permitan responder la pregunta, sino que, bueno, a veces se puede, pero en estos problemas no se puede, sino que uno tenga que hacer el procedimiento y en parte del procedimiento o con la respuesta haciendo otra cosa, uno llega a la solución de la pregunta, que en este caso sería la cantidad de familiares. Ok, bueno, yo creo que ya no hay tiempo, pero déjenme ver cuál era la otra pregunta, para aquello de que sí alcanzaba.
Bueno, la otra era la 7. Voy a copiarla aquí para que la vean, pero para que vean que no les estoy mintiendo, que es la misma que ya hicimos. Esta es la pregunta 7 de la primera eliminatoria 2021, segundo nivel. Es igual a la que yo hice ahora. Entonces, ¿cómo se hace? Igual. Aquí es divisible por 12, que es 3 por... No, de hecho, esta es más fácil todavía, porque aquí ya no hay 5 y entonces ya no hay dígito de las unidades. Solo hay que determinar el valor de A, de modo que este número sea divisible por 12. Pero es la misma idea. Se aplican los criterios de divisibilidad y a partir de esto se determinan los posibles valores de la A. Entonces, nada más voy a poner aquí, para luego, por aquello de que les compartan este material. Este sería análogo a los que ya se hicieron. Y vamos a ver cuál era el otro, el último. El otro también era de máximo común divisor. Sí, este también es rápido. Este otro problema también habla, digamos, de tener unas ciertas cantidades y buscar el mayor común. Entonces, obviamente ahí las palabras claves son mayor común, que se relaciona con máximo común divisor. La diferencia es que aquí tenemos 3 números, pero bueno, no importa. Se calcula el máximo común divisor de los 3. Entonces aquí de misma y yo, al igual que en el problema anterior, entonces estas dos palabras aquí sugieren máximo común divisor. El problema tiene un contexto ahí de 3 perfumes diferentes con 304 mililitros, 456, y se va a envasar en frascos con la misma y mayor capacidad posible, sin mezclarlos. Entonces, la cantidad de frascos. Aquí también otra vez están preguntando por la cantidad. Esto es importante porque otra vez la respuesta no es el máximo común divisor, sino que una vez que se tiene el máximo común divisor, se reparte cada uno de los perfumes, los perfumes en esta cantidad y con esto obtendríamos los resultados. Entonces, bueno, tal vez para terminar aquí, rápidamente, entonces, el MCD de 304, 456 y 684, bueno, antes en el examen presencial esto los estudiantes tenían que hacerlo a mano, pero como ahora el examen lo hacen en plataforma, bueno, yo no sé esta aplicación, si será que se va a aplicar en los colegios o cómo se irá a hacer, la verdad es que no recuerdo bien, hay que buscar ahí qué dice los reglamentos. Pero bueno, si no, digamos que aquí se hace a mano. Entonces esto da 76 y no es la respuesta, que ojo que sí está aquí, ¿verdad? Porque lo que preguntan es la cantidad de frascos. Entonces la cantidad de frascos es, entonces tengo 304 de este y lo divido entre 76. Tengo 456 de este y lo divido en 76. Y tengo 684 de este y lo divido entre 76. Y esto da 4 más 9, que sería 19. Entonces la opción correcta es la B. Entonces, igual otra vez, hay que tener cuidado con exactamente qué es lo que se pregunta. Y bueno, aquí nada más recordar aquí que misma y mayor, pues le tienen que sugerir a uno máximo común divisor. Esas son ahí, digamos, palabras clave que permiten tener una idea de cómo resolver el problema. Por supuesto, no es suficiente, ¿verdad? Hay que hacer ahí algunos cálculos y luego ver qué es lo que están preguntando para llegar a la solución. Quedamos por aquí. Tengo que dar clases a las 7 también. Muchas gracias por su participación. Voy a volver a copiar aquí en
en el chat la información que puse al principio por aquellos de los que se conectaron más tarde respecto de la asistencia y ¿cómo era la otra? La evaluación, o sea, para que den sus opiniones respecto del taller. Nada más ya se los copio aquí. Solo cuando lo encuentro. Aquí está. Serían esos dos. El primer es para, bueno, uno es para la evaluación del taller y el otro es para, digamos, presentar su asistencia al taller. Entonces les agradezco mucho que completen la información y también muchas gracias por su participación en el taller. Estén pendientes para, digamos, que se va a subir la grabación y las notas. Y muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.